los equipos del Athletic y el Arsenal. Es un aspecto muy defensivo, pero lo que quiero decir que de jugar así, sí, la gente puede ser un poco, se puede molestar, pero yo creo que de jugar así también es una manera y que no es fácil para todos y los dos lo hacen muy bien. Claro que no se puede comparar lo que ha sido el otro día entre el PSG y el Bayern Múnich. Eso es otra manera también de jugar. A mí los dos me gusta porque los dos son complicados hacerlo en el campo. Entonces, el Atlético ya saben que va a ser complicado así porque han venido aquí en noviembre, han perdido 4-0 y ya saben que van a correr mucho, que el Arsenal lo que quiere es tener esa posesión porque tienen buenos jugadores para hacerlo y claro, va a ser una semi de vuelta muy cerrada, eso seguro. Sí. Vale, sabes, es siempre complicado hacer una comparación entre jugadores, entre equipos o entre entrenadores. Cada uno tiene su manera de hacer jugar su equipo. Lo que me gusta es que Diego Simeone ha cambiado un poco su manera de jugar. Antes se decía, mira, el Atlético solo sabe jugar así, solo de defensa. Pero hoy ha demostrado que también tiene calidad con jugadores ofensivos y que a cualquier momento, lo que ha sido contra el Barça, que pueden ganar ahí en el Camp Nou. Claro que van a venir aquí en el Emirates para hacer la misma cosa. Y al final sí, eso se puede porque hoy el Atlético tiene otra manera y eso a mí me encanta porque de vez en cuando es bueno también de saber cambiar su manera de jugar. ¿Ves? No, pero lo que quiero decir es que sí, son muy buenos y a mí me encanta. Los españoles son, para mí, pienso los mejores entrenadores. ¿Por qué? Porque tienes manera de jugar. Estás hablando de Diego Simeone, no es un español, pero... Se ha criado ahí, latino. Sí. Y se ha criado latino, ahí, sí. Lo que creo es un latino. ¿Y hace cuánto tiempo que está en España? Muchos años, desde Toda la 15. vida. Entonces, para mí, casi un español. Ya sabemos que no es un español, pero lo que quiero decir que como está en España, Mikel Arteta igual, tienen su manera de jugar y lo hacen muy bien. Y tienes del otro lado a Luis Enrique, español, y juega de otra manera. Y lo hacen muy bien. Y por eso que a mí cuando veo esos tipos de entrenador, a mí me encanta. Hay gente, sí, siempre hablan, lo que te van a decir, mira, te van a comparar los dos partidos, lo que ha pasado en París y lo que ha pasado en Madrid. Pero no se puede comparar. Lo repito, pero es otra manera de jugar. Y a mí, cuando eres futbolista, tienes que hacer, ¿cómo se dice? Adaptarte a lo que te pide tu entrenador. Y los jugadores del Atlético lo hacen muy bien. Y los jugadores del PSG lo hacen bien. Y al final, mira, españoles. Sí, no, pero eso Mikel Arteta lo sabe. Pero mejor estar en esa situación. El Atleti. Yo creo que es bueno para él. Ya sabe que puede todo ganar o puede todo perder. Pero mejor estar en esa situación. A ver lo que va a pasar el martes aquí en el Emirates. Pero para los hombres de Mikel Arteta es una muy buena oportunidad de ganar algo al final. No, porque el Chulo lo hace muy bien. Lo hace porque ha ganado copas con su equipo. Mikel Arteta lo hace muy bien, pero aún no ha ganado. Eso es la diferencia entre los dos. Lo que falta es ganar algo. No, para darte esa confianza y darte el paso para decir, mira, yo también con mi equipo puedo ganar algo. Pero la liga aquí es muy complicada. Sí, es muy dura. Y por eso que mira, la suerte he jugado en las dos ligas y aquí es muy duro. Porque hay equipos que cuando vienen aquí te van a decir, mira, no me da igual que jugamos contra el Arsenal aquí en Emirates, que venimos aquí para ganar. Y entonces,
Y eso te lo demuestran. Y lo que ha pasado hace 15 días aquí contra el Bournemouth, sin miedo. Y eso no es fácil, son partidos que no es fácil a ganar. Pero yo creo que Mikel hoy para mí, claro que la gente va a decir, pero lo hace bien, pero no gana nada. Ok, lo entiendo, pero no es fácil. Y yo creo que este año puede ser el bueno para Mikel y eso lo deseo para él y también, claro, para los jugadores. Claro, para mí tiene que seguir porque es el hombre y el entrenador para hacer muy buenas cosas. Lo que quiero decir que aquí en Inglaterra es difícil porque no es solo uno o dos equipos, ¿sabes? Cuando jugamos en España ya sabes que... Madrid, Barça y Atleti, como mucho. Eso. Y el Villarreal está muy bien. Y sí, no, claro, y contento. Lo que está haciendo el Villarreal, como siempre, pero aquí es complicado. Claro que este año el Liverpool no va bien, el Chelsea no va bien, el Newcastle no va bien, pero... Otros tres van bien. Pero sí, los otros, el City va muy bien. Y por eso que para mí, sí, Mikel, no sé lo que va a pasar al fin de temporada, pero sí, para mí tiene que seguir. No, te lo digo, la prioridad para el Arsenal hoy es de ganar la Premier League. No sé lo que va a pasar el martes contra el Atlético, pero no, para el club lo más importante es de ganar la Premier, porque mira, los 3 últimos años quedaron segundo detrás del City, el año pasado detrás del Liverpool. Y lo que quieren y lo que queremos nosotros, los exjugadores del Arsenal, yo quiero ver a Mikel Arteta y a Odegaard, el capitán, levantar la taza de la Premier League, porque es lo más importante para todos aquí. ¿No sientes que...? Sí, culpa del Barça. Culpa del Barça, no, pero es así, ya de llegar a la final es muy complicado, porque ya sabéis, y nosotros también, que la Champions es de otro nivel. Claro que en 2006 la jugamos en París, la perdimos 2-1, pero es así el fútbol, y también en este momento el Barça tenía muy buen equipo. Colectivamente, individual, pero es así. Ahora no sé si Alisson va a llegar otra vez a Budapest dentro, no sé, 3 semanas, pero claro que yo quiero ver al Arsenal a la final y ganar la Premier League. Mira, ya, con la video también los árbitros no saben lo que tienen que hacer, si tienen que pitar la mano, no la mano, ha tocado, no ha tocado, es siempre lo mismo. Yo creo que yo me acuerdo lo que ha dicho Michel Platini, que si ponemos la VAR o el VAR, no sé cómo se dice, el VAR va a matar el fútbol. Y yo creo que es lo que está pasando. Ahora el problema es que los árbitros no cogen decisión. O si cogen una decisión, como el otro día pitó el penalti, es que los hombres que están en el ¿cómo se VAR. dice? El bar. Sí, pero porque en Francia decimos en el camión, en el... sí. ¿Cómo se dice en España? El camión, bueno, sí. Por eso. Van al contrario del árbitro. Y después el árbitro ya no sabe lo que tiene que pitar. ¿Voy a pitar o no voy a pitar? Voy a pitar, pero el otro aquí en el ORG me dice, no, te equivocaste. Y al final, para mí no se equivocó. Sí. No sé si para vosotros lo que pensabas. No, son penaltis todos. Si eso había sido para el Atlético, yo te digo penalti. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Pero si es falta, es falta. Lo que más reclamaba la gente del Arsenal era que si en directo había pitado eso, ¿por qué después cambiaba de opinión? Por eso que te digo, ponemos algo bueno para el árbitro, pero al final se equivocó. Entonces, no. ¿Qué quieres hacer? ¿Hablamos? Podemos hablar mucho tiempo y no arreglamos el problema. ¿Qué quieres? Vamos a hablar, vamos a llorar. Sí, podemos llorar, pero al final, mira, es una decisión, ha sido contra el Arsenal, pero eso puede llegar el martes para el Atlético. Y será al revés. Al revés. Por eso que hablar sobre eso, ¿para qué? Yo te digo, para mí, para nada. No, al final siempre lo mismo.